Bienvenidos a nuestro canal. Si estás interesado en las transformaciones geopolíticas en el Medio Oriente, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para recibir todas las novedades. En este video, discutiremos un tema controvertido, el programa nuclear saudí. ¿Es realmente un proyecto civil como se anuncia, o es una tapadera para ambiciones militares? Revisaremos las declaraciones de Mohammed bin Salman y analizaremos las reacciones de las potencias regionales e internacionales. En un escenario cargado de transformaciones geopolíticas y equilibrios nucleares, no parece que Mohammed bin Salman solo esté buscando electricidad. El príncipe ambicioso, como lo describen los círculos occidentales, está llevando a Arabia Saudita hacia uno de los proyectos más peligrosos en la historia de la región, el enriquecimiento de uranio bajo el lema, Programa Nuclear Civil. Pero la pregunta que resuena en las capitales no gira en torno a la energía renovable, sino a las verdaderas intenciones detrás de la carrera nuclear del Golfo. Arabia Saudita, que flota sobre mares de petróleo y nada bajo un sol que nunca se oculta, hoy demanda reactores e instalaciones de enriquecimiento. La respuesta fue clara de parte del propio Mohammed bin Salman: si Irán obtiene la bomba, nosotros la seguiremos inmediatamente. Así, no se trata de electricidad, sino de equilibrar el peligro iraní y mostrar poder regional. En el corazón de este escenario, Estados Unidos se mueve con cautela, mientras que China y Rusia entran en la escena con planes y asociaciones potenciales. Israel se opone y advierte, e Irán observa en un pesado silencio. Todas las partes nucleares están en estado de alerta, y el Medio Oriente se encuentra al borde de una nueva carrera armamentista. Hablar de miles de millones gastados y de instalaciones construidas plantea preguntas legítimas. ¿Es el proyecto saudí un intento de disuasión? ¿O es una tapadera para construir capacidades nucleares militares futuras? En un mundo donde se han desdibujado las líneas entre civil y militar, es difícil confiar en cualquier intención, por más diplomáticas que sean las declaraciones. La transformación de Arabia Saudita en un estado nuclear, incluso de manera no declarada, podría redibujar los mapas de la región y alterar los cálculos de las grandes potencias. En tiempos de acuerdos y normalización, Riad apuesta por lo nuclear como garantía de seguridad, pero al mismo tiempo abre la puerta a una carrera armamentista regional de consecuencias impredecibles. Y la pregunta más peligrosa permanece: ¿tenemos el lujo de confiar en quienes encienden una mecha nuclear en un desierto inflamable? Si te gustó el video, no olvides darle like y compartir tu opinión en los comentarios. Comencemos la discusión sobre el futuro de la región y los desafíos que podría traer. Gracias por seguirnos, y esperamos verte en los próximos videos.